Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, todas. El tema que me toca desarrollar esta noche es el de las cédulas hipotecarias. Una figura que está en nuestro Código Civil desde 1886 y que tiene amplia aplicación práctica. Quiero concentrarme en aspectos sustantivos de las cédulas hipotecarias, no tanto en aspectos registrales o notariales de la cédula hipotecaria. Quisiera iniciar esta breve charla con una definición sencilla de la cédula hipotecaria y analizarla, desmenuzarla, a ver qué les parece a ustedes este enfoque. Una cédula hipotecaria es una hipoteca autónoma y abstracta que se incorpora a un título valor. Tres elementos quisiera desarrollar de esta sencilla definición. Uno, la autonomía. Es una hipoteca autónoma. Dos, la abstracción, una hipoteca abstracta. Y tres, su movilización por incorporación a un título valor. Empecemos por la autonomía. La autonomía es el atributo distintivo de la cédula hipotecaria que precisamente la distingue de la hipoteca común. Y quisiera hacer énfasis en la distinción entre la cédula, el derecho que da una cédula hipotecaria y los derechos que da una hipoteca común. Es un tema poco estudiado y conviene analizarlo a profundidad. La obligación garantizada por la hipoteca de cédulas es autónoma. ¿En qué sentido? En el sentido de que tiene vida propia y subsiste por sí sola sin tener relaciones de interdependencia con otras situaciones jurídicas. Lo contrario a la autonomía es la accesoriedad, y precisamente esa es la característica de la hipoteca común, la accesoriedad. Por ejemplo, en materia de hipotecas comunes, preceptúa el artículo 424 del Código Civil. La hipoteca se extingue con la obligación principal y por todos los medios porque se extinguen las demás obligaciones. O sea, corre la misma suerte la hipoteca común que la obligación principal. Entonces, la hipoteca común presupone en su estructura la existencia de un crédito principal que es el garantizado con ese derecho real en cosa ajena. Entonces, por supuesto, si el crédito principal se extingue, esa misma suerte va a correr la hipoteca. Entonces, la obligación garantizada por una hipoteca común compromete la totalidad del patrimonio del deudor al tenor del principio de responsabilidad patrimonial universal contenido en el artículo 981 del Código Civil, conforme al cual todos los bienes que constituyen el patrimonio de una persona responden al pago de sus deudas. Por consiguiente, en una hipoteca común, si el bien sujeto a la hipoteca resulta insuficiente, una vez liquidado, para pagar la obligación principal, el acreedor puede agredir el resto del patrimonio del deudor para la satisfacción del saldo en descubierto. Algo muy diferente ocurre en la cédula hipotecaria, y ese es un tema importante sobre el cual quisiera llamarle la atención. En contraste, el crédito representado por una hipoteca de cédulas es autónomo. Entonces, a diferencia de la hipoteca tradicional, que es la garantía accesoria, como venimos diciendo, a una obligación específica, la cédula hipotecaria es una obligación real autónoma que pesa exclusivamente sobre el inmueble hipotecado. Entonces, si el valor del bien inmueble que está sujeto a una cédula hipotecaria, una vez liquidado, resulta insuficiente para pagar la totalidad de ese crédito representado por la cédula hipotecaria, los acreedores no pueden perseguir, no pueden agredir el resto del patrimonio del constituyente de la garantía. No lo pueden agredir para pagarse el saldo en descubierto. Lo podrían hacer, por supuesto, solo si tienen en su poder otro título distinto de la cédula hipotecaria. Un pagaré, una obligación reconocida en escritura pública, etc. Ese fue el primer punto, la autonomía. Segundo punto, la abstracción que caracteriza la cédula hipotecaria. A diferencia de la hipoteca común, que es causal, la hipoteca de cédulas es abstracta. ¿Qué significa? La hipoteca común normalmente se constituye en conexión con una operación de financiamiento o de una línea de crédito, como ocurre en las hipotecas abiertas. El crédito hipotecario puede circular, sí, desde luego, pero como un todo. No va a circular en la hipoteca común, la hipoteca parte del débito. El deudor del crédito hipotecario le puede oponer al cesionario de ese mismo crédito
todas las excepciones reales y personales derivadas de la relación de financiamiento subyacente que se hubieran podido oponer al acreedor hipotecario original. O sea, la hipoteca común está arraigada en la relación económica subyacente originaria. En contraste, la hipoteca a cédulas es abstracta en el sentido de que se puede constituir sin que necesariamente haya de por medio una operación de financiamiento. En este sentido, ustedes conocen el artículo 433 del Código Civil, que dice: para la hipoteca de cédula no es necesario que al constituirse haya acreedor. Vean ustedes, es un crédito hipotecario sin acreedor. Y pueden emitirse las cédulas a favor del mismo dueño, que es lo que es muy común, ¿verdad? A favor del mismo dueño del inmueble hipotecado, porque el dueño del inmueble hipotecado lo que va a tener es una reserva de valor, ¿verdad?, en la cédula hipotecaria, un instrumento que puede utilizar cuando sea necesario. Y esto es lo que se conoce como abstracción originaria. Y esta cualidad de abstracción originaria impide que la deuda se extinga por confusión. La cédula puede existir entonces sin estar necesariamente ligada a una operación de financiamiento. Un ejemplo: el dueño de un inmueble que tiene un valor de mercado de 100 se propone iniciar un negocio comercial, por ejemplo, de importación de mercadería. A este fin cuenta con un capital líquido de 50. Previendo la eventual necesidad de contar con financiamiento, constituye a su propio nombre sobre el inmueble en cuestión una cédula hipotecaria por 50. A partir de la constitución, el inmueble va a aparecer en el registro, soportando un gravamen hipotecario de cédulas por esos 50. Sin embargo, el propietario tiene la cédula en su poder por si acaso se ve la necesidad de requerir financiamiento. Como decía don Alberto Brenes Córdoba, la cédula hipotecaria está dormitando, está dormida. Algún tiempo después, este importador ve la conveniencia de solicitar un préstamo, por ejemplo de 30, para ampliar sus operaciones comerciales. Se presenta ante un banco, un prestamista ofrece como garantía del préstamo la cédula previamente constituida a su favor. El banco realiza un avalúo de la finca, constata que en efecto tiene un valor de mercado de 100 o más. Bajo tal condición, el banco acepta conceder el préstamo de 30, recibiendo como garantía la cédula hipotecaria al cabo del plazo. Una vez pagado el préstamo, el banco restituye al empresario la cédula, el cual la puede volver a reutilizar en caso de requerir un nuevo financiamiento. Y esto es una gran ventaja que tiene la cédula hipotecaria, que es reutilizable. Digamos, hay una especie de economía transaccional aquí. Ahora, también ocurre que no se constituye a favor del mismo dueño, sino que la cédula se constituya ex professo, como una obligación causal, con un acreedor específico distinto del dueño. Y en tal caso se parece mucho a una hipoteca común. ¿Será? Sin embargo, ese derecho hipotecario contenido en la cédula puede circular. Puede circular mediante endoso nominativo o inclusive, dice la ley, endoso en blanco. Y al llegar a ese endosatario, esa obligación real se desprende de la relación causal original y se convierte en una obligación autónoma, como veíamos anteriormente. Entonces, y además, el tenedor de una cédula endosada en blanco, la puede traspasar a otro, y dice expresamente el Código Civil, mediante simple entrega, mediante simple tradición, sin llenar el endoso en blanco. O sea, la cédula, una vez endosada en blanco, puede circular como un título valor al portador. Preceptúa el artículo 431 del Código Civil. Puede traspasarse por endoso en blanco y el adquirente puede también, aún sin llenar ese endoso ni poner uno nuevo, traspasarla a cualquier otra persona. El endoso de cédulas no constituye irresponsabilidad al endosante. Ahora, ¿quién es el dueño de la cédula? ¿Quién es el acreedor? Bueno, dice la ley, se presume dueño al portador. Es una presunción iuris tantum, admite la prueba en contrario, según el artículo 432 del Código Civil. Sin perjuicio de la prueba en contrario, se reputará dueño de la cédula al portador de ella siempre que contenga un endoso nominal o en blanco que apoye tal presunción. Los endosos se reputarán también auténticos mientras no se pruebe lo contrario. Ahora, el punto interesante es que el constituyente de la cédula, o el deudor, o el propietario del inmueble gravado, no le puede oponer al endosatario o tenedor de la cédula excepciones basadas en la relación causal subyacente.
Por ello decimos que la cédula incorpora un crédito hipotecario abstracto. Entonces, esto es sumamente importante porque desde el punto de vista del constituyente de la cédula hipotecaria, su emisión y su puesta en circulación entraña un riesgo que no tiene el deudor de una hipoteca común o el constituyente de una hipoteca común, que es el riesgo de que el tomador traspase la cédula. Es un riesgo de infidelidad. Traspase la cédula abstrayéndola de la obligación originalmente garantizada. La única forma sería inmovilizarla, qué sé yo, fideicomiténdola, por ejemplo, para evitar esa vocación circulatoria que tiene la cédula hipotecaria. Esto implica que el constituyente de la cédula hipotecaria quede expuesto a que se someta a cobro la cédula, aunque la obligación, su deuda original, esté extinguida por pago, por prescripción, por novación, por compensación, por cualquier modo de extinción de las obligaciones. En otras palabras, no se le pueden oponer al tenedor subsecuente de la cédula defensas basadas en la relación causal originaria. El tercer aspecto de la definición que veíamos es la movilización, que es la vocación que tiene la cédula, bueno, la característica que tiene la cédula de que el crédito hipotecario se incorpora a un título valor. Las hipotecas comunes son en sí mismas bienes inmuebles. Se puede hipotecar una hipoteca, un crédito hipotecario. Y como tales, como bienes inmuebles que son, entonces pueden ser susceptibles de hipoteca, y eso lo dice expresamente el artículo 255, inciso 2 del Código Civil, porque son bienes, califican como bienes inmuebles por disposición de ley los derechos reales sobre bienes inmuebles. O sea, la hipoteca es un bien hipotecable. En cambio, ven qué interesante, la cédula hipotecaria tiene una naturaleza jurídica diferente. Es un bien mueble. Es un bien mueble, susceptible como tal de una garantía mobiliaria, lo cual nos manda a otro universo completamente distinto. No hay duda que la cédula hipotecaria en sí misma considerada es un bien mueble, es un título de valor que incorpora un crédito hipotecario autónomo y abstracto que circula por endoso y tradición. Más mueble no puede ser. Esa es la idea misma de la cédula hipotecaria, movilizar el crédito territorial. Cabe preguntar entonces si es posible constituir garantía mobiliaria sobre cédulas hipotecarias, y en nuestra opinión la respuesta claramente es afirmativa. Y esta respuesta afirmativa se apoya en el artículo 33 de la Ley de Garantías Mobiliarias, que expresamente habla de la publicidad de las garantías sobre títulos valores, género que comprende a la cédula hipotecaria. Las garantías mobiliarias pueden recaer sobre títulos valores o sobre títulos representativos de mercaderías, ¿verdad? El conocimiento de embarque, el certificado de depósito en almacén general de depósito, que puedan ser emitidos tanto en papel como en forma electrónica, sujetas a las siguientes disposiciones, y ahí se sigue desarrollando. Ahora, a la garantía mobiliaria sobre títulos valores emitidos en papel, también dice que se le puede dar publicidad por medio de su inscripción en el sistema de garantías mobiliarias. Lo normal es que sea una garantía con desplazamiento posesorio, o sea, que se endose en garantía el título valor y se le entregue al acreedor. Pero aquí admite un doble sistema publicitario. El endoso en garantía de un título valor es una garantía mobiliaria con desplazamiento posesorio. Ahora, aquí hay un conflicto registral. ¿Cuál registro prevalece? En nuestra opinión, para la constitución de garantías mobiliarias sobre cédulas hipotecarias prevalece el sistema de garantías mobiliarias. En el registro público inmobiliario, en la sección de cédulas hipotecarias, se inscriben la constitución, la cancelación y las gestiones interruptoras de prescripción. Pero en el sistema de garantías mobiliarias, la garantía mobiliaria sobre la cédula hipotecaria. Veamos unos datos interesantes sobre las cédulas hipotecarias, unos datos adicionales. La constitución y la gestión de una cédula hipotecaria. Ya sabemos, se constituye en escritura pública, una vez inscrita el registro emite la cédula. Ahora, por ejemplo, se comparece el constituyente ante un notario, dice que constituye 10 cédulas hipotecarias de primer grado, cada una de $10,000 sobre determinada finca de su propiedad. Por lo general, el acreedor de la hipoteca es el mismo propietario, como lo veíamos. Esto es uno de los raros casos donde no se produce confusión.
La razón es que en la cédula hipotecaria el deudor no es el propietario a título personal, sino la misma finca. Por eso es que la cédula hipotecaria se le llama deuda de la tierra, el Grundschuld, que me explicaba desde hace muchos años don Alberto Orenes Córdoba sobre el origen de esta figura, aludiendo a un antecedente alemán. Una vez inscrita en la escritura, el registro emite las cédulas hipotecarias, las cuales se entregan al propietario, a su apoderado especial o al acreedor que esté legitimado para recogerla, transmisibles por endoso. El endoso puede ser en propiedad o puede ser en garantía. Pueden endosarse en garantía de un préstamo. Una vez pagado el préstamo, se recuperan las cédulas, se pueden volver a utilizar. Ahora, el monto de la cédula hipotecaria lo determina el constituyente. No hay ninguna regla que diga que la cédula hipotecaria debe concordar con el valor de mercado. No existe, ni que haya que hacer un avalúo previo al inmueble para establecer una paridad entre el valor facial de la cédula y el valor venal del inmueble. No hay ninguna regla al respecto. Pero, si bien la ley no lo dice expresamente, en nuestra opinión, el principio alterum non ladere, el deber genérico de no dañar a otros, compele al emisor a no inflar artificialmente el valor del inmueble. Como máximo, uno diría, la cédula hipotecaria debe emitirse a la par, es decir, por el máximo del valor de mercado del inmueble. Sin embargo, como digo, la ley no lo exige. La desvalorización subsecuente del inmueble por debajo de la par o por debajo del valor nominal de la cédula, da pie a una liquidación anticipada. Vean qué interesante lo que dice el artículo 456 del Código Civil, poco estudiado. Dice, en caso de que la finca se desmejore hasta ser insuficiente para cubrir el valor de la hipoteca o hipotecas a las que ella responde, cualquier tenedor de las cédulas puede pedir la venta aunque el plazo no esté vencido. Es una venta anticipada por desvalorización subsecuente del inmueble por debajo del valor nominal de la cédula hipotecaria. Ahora, ven qué interesante esta otra norma sobre la desvalorización culpable del inmueble. ¿Verdad? Es el propietario por descuido que permite, o por dolo, permite o causa que el inmueble pierda valor de mercado. Da pie esta hipótesis a un remedio preventivo que no da la hipoteca común. Ven qué interesante desde el punto de vista del acreedor, que es la designación de un administrador del inmueble distinto del constituyente. Esto lo dice el artículo 437 del Código Civil, una norma que está vigente, pocas veces aplicada, pero ahí está, es derecho positivo, ¿verdad? Y el desuso no deroga el derecho positivo. Si el poseedor, dice la norma, de la finca no la cuida y atiende como es debido y por ello queda expuesta a desmerecer hasta el punto de volverse insuficiente para cubrir la hipoteca o hipotecas de que responda, cualquier dueño de cédulas puede pedir que se quite al poseedor la administración de la finca y se dé a otra persona. Se convierte entonces esa cédula hipotecaria en una garantía real con desplazamiento posesorio, coercitivo, como el pignum datum de los romanos. Es por ello que el inmueble susceptible de hipoteca de cédulas tiene que estar libre de hipotecas comunes. Eso lo dice el artículo 427 del Código Civil, porque puede haber un conflicto de interés con el acreedor hipotecario común. Porque la constitución de una hipoteca común no implica en principio, como el acreedor hipotecario está en una relación directa con el constituyente, no implica que el propietario o el constituyente deba perder los atributos del dominio sobre el bien. El dueño puede, por consiguiente, seguir usufructuando, transformando, enajenando, gravar el bien y poner una hipoteca de segundo grado. Bueno, con ciertos límites, Bueno, bien. Otro dato interesante de nuestro tema de estudio es las funciones que tiene la cédula hipotecaria. Ya sabemos que es una función primaria de garantía, pero además de esa función natural, la cédula hipotecaria ha sido utilizada en nuestro medio como yo diría que el único remedio eficaz contra el fraude inmobiliario registral. Es lo único. Entonces, si por algún motivo se cancelara la cédula sin que se presente el original, el Estado respondería por los daños y perjuicios sufridos al tenedor de la cédula. Entonces, el remedio sería útil si está emitida por lo menos por un valor cercano al valor de mercado. Entonces, de este modo, la cédula convierte al Estado en una especie de asegurador o garante contra el fraude. Claro, hay que guardar la cédula hipotecaria muy bien, caja fuerte, se puede perder cédula hipotecaria.
Hablemos, ya para terminar nuestra charla, del proceso de cancelación de la cédula hipotecaria. Ustedes ya saben muy bien que por tratarse de título valor, para cancelarla es necesario presentar el original al registro para su incineración. Si la cédula se perdió, es necesario esperar el plazo de prescripción, los 10 años. Además surge el riesgo de adquisición a non domino a favor de un tercero de buena fe. Por ello es que la cédula hipotecaria hay que cuidarla muy bien. Ahora, se puede prepagar, se puede cancelar la cédula hipotecaria prepagando, dice la ley, que se puede consignar el monto completo del principal y de los intereses, se consigna en juzgado civil y se puede cancelar la cédula hipotecaria anticipadamente. Eso es un remedio que tiene quien quiera liberarse de la cédula hipotecaria y no las tiene a mano o no sabe dónde andan las cédulas hipotecarias que emitió. No saben dónde andan porque pueden andar ahí en el universo de acreedores, entonces quiere liberar su finca, porque el plazo se sobreentiende emitido a favor del deudor de la cédula hipotecaria. Entonces puede pagar, ¿verdad?, con los intereses devengados hasta la fecha. En materia de ejecución de las cédulas hipotecarias, nada más quiero mencionar que, por supuesto, la cédula hipotecaria es un título de ejecución, un título ejecutivo. Eso lo establece el artículo 8 de la Ley de Cobro Judicial, y el Código Procesal nuevo calca la misma norma. En su artículo 166 es la misma norma que habilita el cobro coercitivo ejecutivo de la cédula hipotecaria. Quiero, ya para finalizar, plantearles un dilema, un problema que se da en la práctica, que es el conflicto entre el rematario, es decir, el que se adjudica cuando se ejecuta una cédula hipotecaria, inclusive una hipoteca común, versus el arrendatario. ¿Qué pasa si el inmueble que soporta la hipoteca de cédulas se da en arrendamiento? ¿O qué ocurre si el inmueble arrendado se somete posteriormente a una cédula hipotecaria? ¿Cómo se resuelve la rivalidad de intereses entre el arrendatario y el rematario de una ejecución hipotecaria común o de cédulas? Vean qué interesante. En caso del traspaso del inmueble por adjudicación al remate, y aquí estoy parafraseando o analizando el artículo 76 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, se aplican las siguientes reglas. Primera regla: si el contrato de arrendamiento tiene fecha cierta anterior a la fecha de anotación del embargo o de la hipoteca común o de cédulas, el arrendamiento es plenamente oponible al rematario, aunque no esté inscrito ni conste en escritura pública. Segunda regla, y si no me creen, revisen el artículo 76 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Segunda regla: si el contrato de arrendamiento carece de fecha cierta anterior a la fecha de anotación del embargo o de la hipoteca común o de las cédulas hipotecarias, el arrendamiento es oponible al rematario por un plazo de 3 años. Este plazo se cuenta a partir de la fecha cierta del arrendamiento o, en su defecto, de la fecha de la inscripción de la protocolización del remate. Y esta norma del artículo 76 y 75 me merecen, para terminar, una crítica, una apreciación crítica que quería ofrecerles para su reflexión y como reflexión final de nuestra charla. ¿Qué es esta? La oponibilidad de un contrato no inscrito, tal como la da los artículos 75 y 76 de la GAUS, contradice el sistema de publicidad registral. Desde el ángulo visual del adquirente potencial de bienes inmuebles, inclusive del acreedor hipotecario de bienes inmuebles, resulta imposible, si existen por allí desperdigados en el universo extrarregistral, contratos de arrendamiento que a la postre le podrán ser oponibles con la consecuente limitación de los atributos del dominio. Contratos que anden por allá simplemente con una fecha cierta. Ese arrendamiento no inscrito se convierte en un riesgo transaccional imposible de conjurar mediante el estudio registral. Por lo demás, este sistema de la GAUS viene, en mi opinión, a generar incentivos perversos a la simulación de arrendamientos en caso de remate de inmuebles. Muchas gracias.